que para entender un poco tendremos que enmarcar cómo era la vida en aquella época, cómo empezaron, digamos, las relaciones comerciales entre los habitantes de León, cuándo se empezó a acuñar moneda, y así ya, cuando conozcamos cómo eran las monedas de aquella época, pues nos centraremos en la moneda que da título a esta conferencia, que es la moneda imperial, Alfonso VII y el precedente de Urraca I de León. Bueno, las primeras monedas que podemos vincular con la ciudad de León o con el territorio leonés son estas que tenemos en pantalla. La primera pieza es un tremis suevo que está acuñado a finales del siglo VI y que tiene una leyenda Leioa cotis munita, que es intenta expresar leoquivitas munita, moneda de la ciudad de León. Hay otra mucho más clara, de la que solo se conoce un ejemplar, que publicó Reinhardt hace unos años en su libro sobre la historia del reino suevo, que pone León es moneta clara, muchísimo más claro, que se refiere a la ciudad de León. Aparte de la moneda sueva, también acuñaron moneda en el territorio leonés los visigodos, Suintila y Chindasvinto. Esta moneda que tenemos aquí, este tremis acuñado a finales del a principios del siglo VII, incorpora una leyenda Astorica Pi, referencia a Astorga. Este otro tremis de Chindasvinto, igualmente, este Asturie Pius, y este otro Leione Pius, referencia a la ciudad de León. La moneda en esta época, hay que entender que el territorio de León, el territorio de Asturias, el territorio de Galicia, tras la invasión de la cultura musulmana en el año 711, se agudiza el proceso de ruralización, se abandonan las ciudades y la vida en el campo exige muy poca presencia de moneda. Es posible que hubiese moneda residual de la época romana, la moneda visigoda, por supuesto, pero la economía en los pueblos, la economía de la vida de los pueblos, es lo que se viene denominando como economía natural, que era pues lo que venimos entendiendo como trueque. Perdón. Vale. Bien, la economía natural es lo que entendemos como trueque. La vida en el campo va a ser más útil, va a tener mucho más valor. Un animal de tiro, un animal de trabajo, como puede ser una pareja de bueyes, una caballería o un rebaño de ovejas, siempre van a ser una fuente de riqueza. Una bolsa de monedas de oro, pues van a ser muy bonitas, pero digamos que para la vida diaria no van a tener utilidad. Por supuesto que si alguien tiene la opción de hacer una transacción comercial e intercambiar algo por moneda, pues por supuesto que se va a utilizar, pero la documentación de la época lo que nos presenta es que se vendía una casa por un rebaño de ovejas, se vendía una finca por 2 vacas, un buey y un caballo. Entonces, bueno, pues eso es una prueba de que la economía tiene esa estructura que podíamos denominar como natural. Es cierto que también hay constancia de transacciones comerciales con plata al peso, lingotes de plata, joyas, objetos de plata que se pesaban y curiosamente tenían un contravalor en modios. La unidad de peso de los granos que tenemos aquí, de cereal, sobre todo de trigo, pues tenían
las piezas de plata, su contravalor en modios, hasta que bueno, pues empieza a entrar moneda foránea, ya contemporánea, ya acuñada en la misma época, que sería la moneda musulmana y la moneda procedente de Francia. La moneda musulmana procedente de Al-Ándalus, de plata, de oro, emiral y califal sobre todo, son dirhams de plata, dinares de oro. La forma que tienen de llegar estas monedas al territorio leonés pues es variada, hay varias opciones. La más comprensible serían las parias que pagaban los reinos de Taifa a los monarcas leoneses. Por ejemplo, hay constancia de esos pagos a Fernando I, a Alfonso VI. Esas parias, ese dinero, esa moneda que llega, se distribuiría entre la población, pagos a soldados, por ejemplo, donaciones a monasterios, y por ahí se canalizaría entre la población. También llegaría esa moneda a través de los mozárabes, esos habitantes del sur de España que, perseguidos por su religión, regresan al norte o se refugian en los territorios cristianos, y lógicamente ellos, entre sus pertenencias, van a traer estas monedas. También llegan estas monedas de Al-Ándalus al territorio leonés a través de los saqueos. Por ejemplo, en el año 921, Ordoño II va a hacer unas operaciones de castigo, saqueo en la zona de la provincia de Guadalajara, Valle de Lenares, también el Valle del Jarama, destruye varios castillos, pero sobre todo el interés es apoderarse de esas riquezas que tenían esas gentes de esa zona de Guadalajara. Poco después, año 939, se produce desde mi punto de vista, batalla más importante de la Edad Media, que es la batalla de Simancas. Bueno, quizás se ha dado mayor prestigio o mayor reconocimiento a la batalla de las Navas de Tolosa del año 1212, pero piensen que en el año 939 Abderramán III fue derrotado en Simancas, aquí al lado. Entre Simancas y León solo hay una llanura. Si no hubiese sido derrotado, les puedo asegurar que nuestra historia sería totalmente diferente. Porque es muy posible que el reino de León, como poderío político y militar, no es que hubiese dejado de existir, pero habría flaqueado bastante. Además de la moneda musulmana, bueno, estas monedas de la fotografía, una prueba de que llegó esa moneda que les comento al territorio leonés, estas monedas de la fotografía aparecieron en Zamora durante una excavación arqueológica en el año 2019 y son dirhams de Abderramán III, Al-Hakam II y Ixem II. ¿Vale? Mejor prueba que eso, que es la constatación arqueológica, y entre comillas he puesto la palabra arienzos porque la documentación medieval de la época hace referencia a unas monedas de plata, arienzos, y puesto que no se han hallado otras, es muy posible que se refieran a esta plata musulmana. Además de la moneda musulmana, llegó moneda de Francia, sobre todo del sur de Francia, moneda carolingia, pero sobre todo moneda de los capetos. El cambio de dinastía se produce en el año 987 y el interés podemos decir, de los francos hacia la península ibérica, primero está por interés religioso, el descubrimiento de esa supuesta tumba del apóstol Santiago a principios del siglo IX, se convierte en ruta de peregrinación. Recuerden que los santos lugares de Palestina e Israel estaban en manos de los que ellos consideraban infieles, entonces poder peregrinar a otro
lugar santo distinto de Roma, pues era, digamos, una opción. La moneda que van a traer esas gentes procedentes de Francia también vienen de Italia y también vienen de Alemania. En excavaciones en la Catedral de Santiago de Compostela se han hallado monedas de la Toscana, monedas de Maguncia, sobre todo monedas de Francia, también monedas de Inglaterra, también monedas de Escocia, porque la peregrinación, digamos que era muy fluida. Bueno, ¿qué moneda viene de Francia? Ahí tenemos un ejemplo, una moneda de Luis el Piadoso, que he destacado por el lema que porta. Por este lado tenemos una cruz, predicando la fe cristiana. En el otro lado, el reverso, una iglesia muy simplificada, y alrededor el nombre del rey, Ludovicus Inc., Luis el Piadoso, emperador, y aquí, lo más importante que he destacado aquí abajo, Christiana Religio, con la X y la R en griego, letras griegas mezcladas con las latinas. Vale, entonces, la moneda que va a ser referente para la moneda leonesa va a ser la moneda franca, tanto por motivos como estilísticamente, como ley, y sobre todo como moneda que va a aportar símbolos cristianos. Además, hay constancia de que los primeros monederos, las primeras personas que acuñan en el Reino de León, en el Reino de Aragón, en el Reino de Navarra, procedían de Francia, de la zona de Poitiers y de la zona de Angulema. Bueno, vamos ya con la moneda leonesa. Desarrollo de la moneda leonesa a partir de la consolidación de las ciudades. La frontera sur ha cruzado el sistema central, ha llegado al río Tajo. La conquista de Toledo se produce en el año 1085, hay estabilidad, las ciudades se pueblan. De esta época es cuando, por ejemplo, Alfonso VI va a impulsar villas como Sahagún, por ejemplo, esa ayuda a los cluniacenses que él le da con donaciones que ya venían recibiendo de los monarcas anteriores, pero Alfonso VI va a ser un gran impulsor. Bueno, pues de esta época, a partir del año 1085-1087, son las primeras acuñaciones leonesas, y aquí tenemos un poco referenciados los monarcas leoneses que acuñan moneda, y al lado la cifra, la cantidad de monedas diferentes que se les atribuyen. Entre paréntesis, las atribuidas. Fuera del paréntesis, las que indudablemente son de esos reyes. ¿Por qué las atribuidas? Porque tenemos a Alfonso VI, Alfonso el Batallador, marido de Urraca, y Alfonso VII, tres Alfonsos que enuncian su nombre en las monedas del mismo modo, como tengo aquí destacado, Anfus Rex. Bien, el rey Alfonso. ¿Cómo las diferenciamos? Estilísticamente y, por supuesto, a través de la arqueología. Los datos arqueológicos nos permiten situar unas monedas en una época y otra. Aún así, hay monedas que son dudosas. Atribuidas a la reina Urraca, 16 tipos de monedas diferentes. Alfonso VII, el gran productor de moneda, entre 110 y 120 monedas diferentes, luego las veremos. Hay una riqueza de motivos extraordinarias, la mayoría religiosos, pero también tenemos, por ejemplo, las primeras representaciones del león en la moneda, que ya veremos la interpretación que tiene. Fernando II, 30 tipos monetarios diferentes. Alfonso IX, entre 7 y 12 tipos de monedas. ¿Cómo eran estas monedas? Pues aquí tenemos dos ejemplares de monedas de Alfonso VI de León, acuñadas en León. El dinero y el oblo. Al lado les he puesto la medida
Para que se hagan una idea, el dinero aproximadamente un poco más pequeño que la moneda de 5 céntimos que casi nos estorba en el monedero. La meaja o óbolo como cultismo, es el cultismo para referirse a estas monedas de menor tamaño. Pues esta meaja o mealla, aquí en la zona de León, pesaba un poco menos de medio gramo y como la moneda de 1 céntimo de euro. Vale. Estas monedas tenían una apariencia plateada, aparentemente eran de plata, pero realmente eran de ley ternal, es decir, igual que el oro puro es de 24 quilates, lo habitual es que las joyas que portamos sean de 18 quilates, de 22 quilates, de 20 quilates. Cuando nos ofertan en una joyería una joya de 7 quilates, por ejemplo, 6 quilates, pues no la vamos a querer porque sabemos que es de un metal muy pobre, la riqueza de oro es muy pobre. Pues con estas monedas ocurría lo mismo, la apariencia es plateada, pero realmente las 3/4 partes de esa moneda son de cobre. Como ven también portan esos símbolos religiosos de los que hablaremos más adelante. Además de esta moneda de plata, que sería de plata, de vellón, la moneda corriente a la que tiene acceso todo el mundo, se hacen también acuñaciones tengo aquí un enlace que no me ha funcionado, de monedas de oro. Por ejemplo, cuando Alfonso VII con su ejército llega al sur de España, entendido o salvando el salto cronológico que he hecho al decir España, pero bueno, el sur de la península ibérica, llega a Baeza, conquista Baeza, y en Baeza se van a acuñar monedas de oro, tipológicamente similares a los dinares árabes, pero ajustados a la ley de León, a la ley al peso de León. Posteriormente, Fernando II va a acuñar monedas con su efigie, en un lado su efigie coronada y por el otro lado un león portando una cruz en su espalda. Son unas monedas muy interesantes. Bien, ¿cómo se hacían estas monedas? El proceso de acuñación. Era una acuñación a martillo. Había una serie de artesanos que se encargaban de acuñar para el rey, normalmente para el rey, luego hablaremos de la moneda concesionaria, pero bueno, trabajaban sobre todo para el rey, era el que se llevaba el beneficio de la acuñación, y el gremio de los monederos pues se encargaban, como les digo, de esa acuñación para el rey. Unos eran especialistas en hacer la aleación del metal, otros en la laminación del metal, otros en recortar los discos y otros eran los acuñadores. Aquí los tenemos. ¿Vale? Utiliza esta herramienta, que son los troqueles, esta pieza, que tiene forma cilíndrica y abajo termina como en un clavo, va incrustada en un pedazo de madera, en un cepo de madera, con la otra mano, con la mano sujeta esta pieza móvil y la coloca sobre ella, en el medio un disco, el disco que se va a acuñar de metal, lo golpea con el martillo y ya queda impreso sobre el disco de metal la moneda. Bien. Moneda de Alfonso VI. He puesto 3 fechas: 1065, cuando empieza a ser rey, muerte de su padre, Fernando I, pero la moneda como tal hay que marcarla a partir del año, como os decía antes, 1085, la conquista de Toledo. La primera moneda que
que les he colocado ahí. Esta es un dirham igual que los que se habían acuñado hasta antes de la conquista. La diferencia es que, o la ventaja es que la taifa de Toledo, como los demás reinos de taifas, como todas las monedas árabes medievales, incluyen no solo la fecha del año, sino el mes en el que se acuñaron. Entonces, todas las monedas que se acuñan en Toledo a partir de mayo de 1085 están acuñadas bajo la dominación leonesa y por eso se consideran como las primeras monedas leonesas, aunque, bueno, es una continuación. Hay que recordar que la conquista de Toledo no fue tanto bélica como amistosa. Alfonso VI había estado refugiado en Toledo huyendo de su hermano Sancho durante varios años, entonces él tenía gran amistad con los reyes de la taifa de Toledo. La expansión hacia el sur, pues digamos que hicieran una rendición acordada y por eso esa, desde mi punto de vista, esa continuación monetaria. Las demás monedas son ya sí exclusivamente leonesas y si echamos un vistazo vemos cruces en todas ellas, vemos crismones, aquí posiblemente sean astros, 2 lunas y 2 soles, en la leyenda, la inscripción Anfus Rex y aquí Toletum y aquí Leoquivitas. Curiosamente, las primeras monedas que se acuñan no hablan de León, no portan el nombre de León, sino que portan el nombre de la ciudad de Toledo, posiblemente por el interés propagandístico. En el sentido de, bueno, es que hemos conquistado, es que ya estamos en Toledo, es que el Reino de León ya ha llegado a reconquistar ese arzobispado que era Toledo. Bueno, como vemos, moneda cristiana, símbolos cristianos en todas ellas. Si reunimos un poco los distintos tipos de cruces que aparecen en estas monedas, estos símbolos religiosos, la más abundante es la cruz griega. ¿Por qué? Por el interés que tenían o el gusto especial por la simetría. La figura simétrica era, la construcción simétrica era muy del gusto del estilo artístico románico y para ello la cruz griega de brazos iguales pues era muy práctica. Pueden aparecer en las monedas de modo, vamos a decir, más simple o bien adornando los extremos en forma que sería como cruz ancorada o cruz flor de lisada, incluyendo en los cuarteles, los espacios que quedan entre los brazos de la cruz, distintos símbolos, posiblemente sean báculos de obispo, aquí astros, aquí cruces, aquí letras omega, otras, una S y una A posiblemente, aquí, aunque no se ve exactamente porque se me ve a mí, la inscripción Beat. Vale. Otras monedas, muchas menos, incluyen la cruz latina. La cruz latina es la que tiene el brazo vertical más largo. Aquí tenemos, por ejemplo, la cruz del Calvario, que incorpora el alfa y la omega. Aquí los 2 astros. Se reconoce como la cruz del Calvario, se identifica por la cruz del Calvario, aparte de por estar sobre ese montón de piedras o esas gradas, por la presencia de los 2 astros. Se cuenta, y los padres de la Iglesia lo refieren, que durante la crucifixión de Cristo coincidieron a la vez los 2 astros mayores, el Sol y la Luna. Entonces, la interpretación que dan ellos es que es una prueba de que es hijo de Dios y que a la vez, puesto que es también Dios, es cosmócrator y cronócrator. Cosmócrator es señor del cosmos
y cronócrator, señor del tiempo. La sucesión de las estaciones, del día y de la noche, es gracias al poder de Dios. Si nos vamos hasta San Isidoro de León y vemos la portada, o también en el interior, en el Panteón de los Reyes, tenemos ese mensuario, esa sucesión de los meses. No era simplemente por azar, sino que era una prueba de la existencia de Dios. Hay verano y hay invierno, y hay primavera y hay otoño, porque Dios quiere. Y cuando viene una estación cambiada es porque los fieles han pecado o no se han portado como deben. Seguimos. Otros símbolos cristianos, sobre todo en estas monedas de Alfonso VI, el crismón. El crismón es el símbolo quizás más importante porque es el anagrama de Cristo. Aunque hay una interpretación que podríamos decir popular, una etimología popular que lo asocia con el francés antiguo, diciendo que si viene a significar algo así como Crismien, algo así como mi Cristo, bueno, Isidoro de Sevilla en sus etimologías ya habla de que el nombre Crismón es el anagrama del nombre de Cristo formado por sus letras iniciales. Rábano Mauro, en el siglo X, en su libro de Laudibus Sanctae Crucis, algo así como sobre la alabanza de la Santa Cruz, hay un pasaje en el que habla del crismón y también hace esa explicación. La palabra crismón es de origen griego y está formada por las primeras letras del nombre de Cristo. El crismón puede aparecer de forma más o menos sencilla, incluso simplificado, como aparece aquí. Sería la letra G y la letra Ro y la letra S, que son las primeras letras del nombre de Cristo, ese Christos. Incorporar a alfa y omega, como hemos dicho, alfa y omega son letras que aparecen asociadas o identificadas con Dios en el Apocalipsis de San Juan, cuando dice yo soy el alfa y omega y el principio y el fin. En los comentarios que hace Beato de Liébana a finales del siglo VIII, principios de IX, hacia el año 800, explica que es una referencia al Dios único. Yo soy el principio y el fin. Fuera de mí no hay nada. Fuera de mí no hay otro Dios. Es representar en una moneda el alfa y el omega. Lo que están diciendo es que creemos en un solo Dios. Yo que porto esta moneda creo en un solo Dios. El otro crismón que tenemos aquí al lado ya es más complejo. Incorpora o mezcla. La interpretación que se ha dado es la mezcla de el nombre en griego, la G y la Ro y la S y la T, Christos, pero luego en latín REX, Christos Rex, Cristo Rey. Esta otra representación, posiblemente el crismón, tal vez una estrella, aparece en una moneda de la reina Urraca. Puede ser simplemente una estrella, puede ser un crismón sin atributos, como aparece arriba, también puede ser un anagrama formado por las letras inicial del nombre del Jesús, Jesús, y la X de Christos, Jesús, Christos unidos formarían el anagrama que aparece ahí, pero puesto que no tenemos nada escrito de la época que nos lo explique, esto es solo una interpretación neutra, sin decir si es acertada o no, sino presentada como una posibilidad. Todos estos símbolos, digamos que lo que nos están explicando es que son el signo de Dios viviente. Es en una moneda francesa, Signum Dei Vivi, pero al fin y al cabo, como lo que aparece en el medio es una cruz del Calvario con un alfa y un omega pendiente, igual que lo que hemos visto antes al hablar de estas cruces latinas, pues ese signo de Dios viviente. ¿A qué se referían con el Dios viviente?
Pues a la parusía. La parusía es lo que consideran los cristianos que es la segunda venida de Cristo. Cristo tuvo una vida, murió, resucitó, subió al cielo y volverá a juzgar, etcétera, etcétera. Ese volver, mirarnos desde el Pantocrátor que tenemos a la entrada de la iglesia románica o dentro de la iglesia, por ejemplo, es ese Dios que nos está como vigilando nuestros pecados, ese Dios viviente que nos protege pero a la vez nos vigila. Otros símbolos cristianos, el árbol de la vida, quizás el más, ¿cómo les diría? No llamativo, pero sí significativo dentro de la moneda leonesa. Aparece en moneda leonesa y en moneda aragonesa solamente. Puede aparecer de manera sencilla o puede aparecer más complicado, más enrevesado. El árbol de la vida, como tenemos aquí, por ejemplo, de forma simple, aparece referido en el Antiguo Testamento, ese árbol que hay en el paraíso. También aparece en el Apocalipsis de San Juan, esos árboles que ve en sus visiones y demás. Fácilmente el símbolo del árbol de la vida se va a asimilar a la cruz de Cristo, esa cruz que salva, esa cruz que protege. El árbol de la vida del Antiguo Testamento es el árbol bajo el que se refugian todas las especies de animales y que alimenta. Además es el árbol que tiene en su cima los frutos. Metafóricamente o simbólicamente para los cristianos representaba su vida en la tierra era el tronco áspero y los frutos en lo alto, en el cielo, que eran pues eso, el resultado de ese esfuerzo, de ese sufrimiento por la fe. Además, a ese árbol de la vida se incorpora otro símbolo cristiano que es el árbol de Jesé. El árbol de Jesé es el árbol genealógico de Cristo que arrancaría un poco en esos reyes de Israel, David, Salomón y demás, y se iría ramificando por los distintos, familiares de Jesús hasta llegar a él. Por eso, estos árboles tan ramificados acaban siempre en el símbolo de Cristo. Hay también combinaciones de símbolos, algunos fácilmente interpretables, otros de discutible interpretación. Tenemos, una cruz formada por letras alfa y letras omega, ya hemos explicado lo que significan. Decir alfa es decir Dios, decir omega es decir Dios, porque él lo ha dicho en esas visiones que tuvo San Juan. Aquí alfas y cruces tal vez lunas, una cruz entre estrellas, posiblemente la representación de Cristo en el cielo. Claro, no había espacio para representar la figura de Cristo, aluden a él a través del símbolo. Otros son más difícil interpretación, como sería esta, que aparece en la moneda de la reina Urraca, de la que hablaremos enseguida. Este otro, una cruz recrucetada, única moneda que incluye la cruz recrucetada. La cruz recrucetada es la cruz que incluye en cada uno de sus brazos, en el extremo, otra cruz. La interpretación puede ser libre. Lo más sencillo, los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que aparecen decorando o complementando crucifijos del románico, por ejemplo, o pinturas o esculturas. Aquí, por ejemplo, una cruz de la que cuelgan alfas y omegas. Otras combinaciones, por ejemplo, esta es muy interesante porque se produce una inversión del símbolo. Antes teníamos el árbol del que al final brota una cruz. Aquí tenemos una cruz de la que brota el árbol. Esta cruz
tal vez una cruz votiva entre dos candelabros, o son dos báculos invertidos, un árbol entre cruces debajo una letra omega, un báculo posiblemente entre cruces, y aquí ya aparecen los leones. Aparecen dos leones y en una moneda de Alfonso VII. Su interpretación, símbolo del reino de León, desde mi punto de vista, es un momento en el que se produce esa coincidencia de símbolos. El león es símbolo de Cristo, es el león de Judá, por ejemplo, que va a dominar a todas las naciones, y a la vez tenemos esa coincidencia del nombre de nuestra ciudad, del nombre del reino, León. La evolución fonética, ya saben, de legión, leguión, luego desaparece esa G, va a confluir en león. Muy fácilmente se va a hacer esa asimilación de símbolos. Por eso algunos leones que aparecen en las monedas, luego los veremos, tienen esa posible interpretación doble como símbolo cristiano. Aquí tendríamos pues esa representación de el rey de los animales cobijado bajo el árbol de la vida, y a la vez ese rey de los animales pues sería ese símbolo del reino de León, que está igualmente protegido bajo la fe cristiana. Esta última moneda, este último elemento, la cruz del Calvario, un árbol, esas brotaciones vegetales, y luego dos cabezas. Se ha dicho que pueden ser Urraca y su marido Alfonso, se ha dicho que pueden ser los dos hijos de Alfonso VII, los que Sancho III, Fernando II, pero realmente no hay esa posibilidad de acierto. Que sean Urraca y Alfonso es discutible por que sean rostros masculinos. Luego, en esta época, la mujer tenía prohibido mostrar en público su cabello, tenían que llevar una cota que cubría su cabello. Entonces, extraña ver el cabello corto, por ejemplo, que es más un estilo que podríamos considerar más varonil. Luego esto se ha interpretado como cota de malla, una cota de malla. Entonces, bueno, no obstante, no hay ningún documento de la época que diga, pues vamos a acuñar una moneda que te esté representando esto. Trabajamos sobre hipótesis y no hay nada exacto que nos permita acertar que se está representando. Bueno, vamos a hablar de Urraca ya. Bien. La moneda de la reina Urraca, las monedas de la reina Urraca que se conocían hasta hace 10 años, son esas 5 que aparecen ahí. Está con su busto de frente, su retrato de frente, leyenda Toletuo y la inscripción Urraca Re. Y luego otras, aquí por ejemplo, Urraca Rexa, que aparece aquí, otras que no portan efigies, pero que sí incluyen la inscripción Urraca Regi, aquí también Urraca, y aquí una abreviatura R, letra omega, G, abreviatura de Regina, reino. Está también. Vale. Otras monedas de la reina Urraca serían estas que aparecen aquí. Se conocen desde, pues eso, de 10 años para acá, y lo que aportan las inscripciones, pues en cierto modo han descolocado las creencias que había sobre la moneda de la reina Urraca. Se conocían las anteriores, bueno, sí, acuñó en Toledo, igual que su padre, acuñó en León, igual que su padre, en Palencia, hizo una concesión y demás, pero digamos que no había más novedades al respecto. De 10 años para acá se han conocido 4 monedas, esas 4 monedas que aparecen ahí, que son muy significativas, muy significativas. Y bueno, las analizaremos después individualmente. Esta, que
difundí yo gracias a la asociación Pro Monumenta, aquí representada por Nino, pues un ejemplar único, solo se conoce una moneda. De esta otra también solo se conoce una moneda, de esta otra solo se conoce una. Aquí detrás hay otra que se conocen 5 ejemplares, son todas muy escasas, pero bueno, una es suficiente. Nos representa a la reina, esta que decimos, con una cota ceñida y adornándose la cabeza con algún tipo de diadema de la que cuelgan unas cadenetas, porque bueno, el ir con el cabello tapado, con esa toca ceñida, pues no impedía que pudiera ir elegantemente vestida y con sus adornos acordes a su importancia. Sabemos que la reina Urraca, para que pudiera un poco ser reina, Alfonso VI, y aconsejado por otros magnates del reino, decidió casarla con Alfonso I el Batallador, rey de Aragón. Aparte de la documentación de la época, tenemos constancia de ese matrimonio por las monedas. Aquí les tenemos a los dos, Anfus Rex Urrac Regi, y aquí sí que está completo. Anfus Rex Urraca Regina. Son monedas que se acuñaron durante el matrimonio. El matrimonio, aunque oficialmente fue del año 1109 al 1114, estas monedas, visto cómo se llevaban uno con el otro, con la otra, o la otra con el uno, pues se acuñarían hacia 1110 como muy allá, porque luego ya sabemos los malos tratos a los que sometió Alfonso a su esposa durante el periodo de convivencia y demás. La compleja vida de Urraca como reina la va a obligar a tomar una serie de decisiones. Decisiones para mantener su poder, alianzas con unos y con otros. Sabemos que, por ejemplo, Galicia, más que apoyar a Urraca, tenía interés en apoyar a su hijo, Alfonso, que era un niño en ese momento, pero que en el año 1111 ya le dan la dignidad de rey. Ahí el obispo en aquella época, obispo Diego Gelmírez, le da la dignidad de rey, y apoya, sobre todo la Casa de Traba, apoya a ese Alfonso. El Batallador hizo incursiones en represalia en Galicia, sitió Astorga, por ejemplo, hubo una batalla en Villadangos y demás. Bueno, entonces esta inestabilidad, tras la disolución del matrimonio, o la anulación del matrimonio con el Batallador, obligó a Urraca a hacer ciertas concesiones para mantenerse en el poder. Una de ellas es la concesión del derecho de acuñar moneda. En principio es una regalía, es decir, un derecho exclusivo del rey, pero posiblemente el poder de la orden cluniacense sobre los monarcas leoneses les lleva a ceder parte del beneficio. Claro, la reina Urraca, al fin y al cabo, necesita moneda para pagar a sus soldados, por ejemplo, para luchar contra el Batallador, para ganarse los favores de la nobleza. ¿Cómo consigue moneda? Monasterio de Sagún, aquí al lado, era en esa época riquísimo, poderosísimo. Tenían mucha plata que sería bien en bruto, en objetos, o bien en dinares, perdón, en dirhams califales, como los que hemos visto antes. Le pide a la reina la posibilidad de acuñar moneda, y yo te doy una parte del beneficio, y la reina, pues al fin y al cabo, accede, pierde parte de sus derechos, de sus privilegios, pero en cierto modo accede. También concedió el derecho de acuñación a Palencia, por ejemplo.
antes de esa donación de Urraca, ya Alfonso VI había hecho la donación a Santiago de Compostela. Ahí Diego Gelmínez sí presionó para conseguir, claro, era para sufragar la construcción de la catedral románica. Y de esa época, por ejemplo, se conoce esta moneda de Alfonso VI, Anfus Rex. El modelo ya lo conocemos, pero la inscripción aquí está resaltada. Aquí tenemos un símbolo, una abreviatura, una S con lo que serían los brazos de la T cruzados, y sería la abreviatura de Santo, Santi y Jacobi, Santiago. ¿Vale? Esta moneda de aquí abajo, también ejemplar único, solo se conoce esa moneda, está en el Museo de las Peregrinaciones de Santiago de Compostela, encontrado durante unas excavaciones arqueológicas. Lo que aquí aparece en esta moneda, que pesa 0,45 gramos aproximadamente, un centimillo de esos que tenemos en el bolsillo, es quizás la pieza más significativa de todo el Museo de las Peregrinaciones, porque lo que aparece ahí representado es la barca en la que trasladaron el cuerpo del apóstol Santiago, sus discípulos, hasta llegar a Padrón, y de ahí desplazarlo hasta lo que ellos consideraban que era, bueno, donde lo enterraron y demás. La inscripción, igualmente, lo mismo que aparece aquí, la abreviatura de Santi y luego Iacobi, el apóstol Santiago. 0,5 gramos de metal son uno de los documentos más importantes del Camino de Santiago, de la historia del Camino de Santiago. Cuando yo les hablo de las monedas como algo muy importante de nuestra historia, es que es totalmente cierto. Luego vamos a ver monedas que quizás yo, como numismático apasionado de estos objetos, pues me emociono mucho, pero ver que hay una moneda de la reina Urraca en la que ella da un título del que luego hablaremos, pues bueno, en fin, es muy significativo. Estas otras monedas que aparecen aquí son las de la concesión a Palencia. Palentia, escrito en sentido antihorario, aquí, con 3 cruces. ¿Qué representan esas 3 cruces? Padre, Hijo, Espíritu Santo, o los clavos de Cristo, los 3 clavos sagrados que le clavaron en el pie, en los pies, en los brazos. Bueno, posiblemente sí sea una representación de la Trinidad, pero bueno, no está claro. Y luego en el otro lado, sabemos que es de Palencia, pero además el patrono de Palencia, San Antolín, beato o santo, y luego aquí Antonini, San Antolín, San Antonino. Esta otra moneda, igualmente, Urraca Regina, ahí, mártir Antonini. Bueno, algunos retratos que ya hemos visto, los retratos que comentábamos antes de la reina Urraca, aquí en este retrato de frente, con esa toca ceñida que le cubre los cabellos, aquí, con una diadema de cuentas adornando ese cabello, esta ya la comentamos, aquí el busto de perfil coronado, aquí coronada también, aquí sentada en el trono portando lo que se denominaba la Virga Virtutis, la vara de la virtud, una vara que se entregaba y que era un símbolo de la dignidad que tenía como reina. Si no recuerdo mal, hay un pergamino en el que aparecen Alfonso VII con sus hijos Fernando II y Sancho, y Fernando, me parece que es uno de los dos, está portando también esa vara. Posiblemente es esa representación, esa alusión a un momento en el cual uno de los hijos de Alfonso VII recibió esa dignidad. El dibujante quiso destacar esa dignidad especial que tenía uno de los hijos del emperador. Bueno, avanzamos un poco más. Otros retratos, por ejemplo, serían los de Alfonso VII. Aquí lo tenemos.
les llama la atención sobre todo sobre los que aparecen debajo, porque aparece portando la corona imperial. Hay coronas sencillas, pero la corona rematada en cruz es la corona imperial. Todas estas monedas son acuñadas a partir de 1135, que es cuando se le entrega esa corona. Él mismo en su documentación, en sus diplomas, en los privilegios que concede, habla de 2 años después de que me dieran la corona imperial en León. 7 años después, o sea, él lo consideraba como algo muy significativo en su vida, esa concesión de la corona. Otros retratos serían de Fernando II, mucho más elaborados. De Alfonso VII tenemos aquí algunas de sus monedas, ya las hemos comentado, con esa simbología cristiana, árboles de la vida, que tenemos aquí, por ejemplo, aquí también. Esta moneda, no sé si lo ven, pero pone león, no pone legión. Antes comentaban en la conferencia que va a dar el profesor Morala mañana sobre la noticia de quesos, que ponga león, quizás lo que nos obliga a pensar es que no está escrito en latín y que posiblemente estén utilizando el romance leonés, ¿vale? Porque si no, tendrían que incluir esa G etimológica por alguna parte y no aparece. Otras monedas de Alfonso VII, estas que tenemos aquí. Interesante la presencia de los leones. Este es el que porta los leones bajo árbol. Aquí 2 leones compartiendo la cabeza, aquí 2 leones unidos por la cadera. Son las primeras representaciones del león, como les he dicho. Algunos admiten esa interpretación religiosa, otros ya, por ejemplo desde mi punto de vista, claramente están representando el símbolo de león, bien del reino, bien de la ciudad. Reunidos, los leones que aparecen en las monedas de Alfonso VII, aquí los tienen, estilísticamente son muy parecidos, aunque se ha hecho una interpretación considerando que es un león con pico y que puede ser medio águila porque parece que tiene garras. Bueno, ya sabemos que el arte románico no busca el realismo, sino que busca el simbolismo, el transmitir. Entonces hay esa simplificación de motivos, esa combinación de perspectivas. Posiblemente lo que esté representando ese pico sea la barba del león, que aparte de la melena, pues es el símbolo de realeza. Los leones de Fernando II son quizás más elaborados, claro, han pasado, entre unos y otros pueden haber pasado 20, 30 años, un abridor diferente, con una técnica diferente, son más elaborados, quizás para nosotros son más realistas, más comprensibles, incluyen todos ellos esas garras, aquí, más complejas, la melena, bueno, sí. Hablamos ya del tema de la conferencia. Bueno, llevamos aquí 1 hora para llegar hasta aquí. Bueno, la moneda imperial. Sabemos que Alfonso VII es coronado emperador en León en 1135. Las monedas son prueba de eso. Tenemos monedas con esa leyenda Imperator, esto mismo que aparece aquí, aquí también, Imperator, aquí lo mismo, Imperator, Imperator Leonis, aquí Imperator, también el rey, esta es muy significativa, el rey sentado en su trono, aquí sería la silla del trono, porta en la mano una espada, lleva la capa con una fíbula, si no recuerdo mal, en la coronación de Alfonso VII, en la crónica de Alfonso Imperator, se refiere cómo le colocan una capa y la corona. Bueno, pues ahí está, la corona, la capa, sujeta por la fíbula, la espada de la justicia, sentado en el trono. Aquí tenemos Rex Anfus
Imperator, aunque pone Impator, pero bueno, aquí hay una P con un triangulito aquí, que es la abreviatura que se utilizaba en la época para simbolizar el PER. Demasiadas letras para tan poco metal. Hasta el año 2012, esta era la creencia innegable. Estas monedas son acuñadas a partir de 1135. Pero desde entonces hasta hoy se han conocido dos monedas de la reina Urraca, dos monedas únicas, en las cuales tenemos aquí a la reina Urraca, Regina, como pone ahí, coronada, y aquí en la inscripción, esta es la primera que se conoció, también estudiada en un artículo publicado en la revista Pro Monumenta, y donde yo interpretaba la lectura Urraca Imperatrix. Bueno, no fue, digamos, muy aceptada esa teoría, porque decían que, claro, es que una moneda se conserva tan mal, no se ve, bueno, mismo puede ser eso, como puede poner cualquier otra cosa. Bueno, pero el tiempo ha demostrado que la lectura era correcta, porque hace 3 años el investigador Manuel Mozo Monroy difundió esta moneda que porta en este lado la inscripción Leoquivitas y en el otro lado una U, un punto y luego Imperatrix. Imperatrix es femenino, no es imperator, masculino. Una emperatriz relacionada con León, cuyo nombre empieza por U, la adivinanza es muy fácil de descifrar, ¿vale? No hay que decir oro parece plátano, por lo que está claro es que es una moneda de la reina Urraca, donde ella se proclama como emperatriz, como no tanto ese imperio que ostentaría Alfonso VII a partir de 1135, pero sí esa dignidad que ella considera que tiene poder sobre todo el territorio de Hispania, ¿vale? Soy la más poderosa y todos, en cierto modo, tienen que obedecerme. Tengo el poder sobre el ejército. Los reyes anteriores, por ejemplo, Alfonso el Batallador, hacia 1110, se nombra Totius Hispania Imperator. Alfonso VI, padre de Urraca, también consta como emperador, también igual, la misma expresión, Totius Hispania Imperator, es decir, emperador de toda España, ¿vale? Emperador, ya les digo, no con la dignidad y reconocimiento de Alfonso VII, pero sí como yo soy el más poderoso, yo soy el más poderoso y nadie lo niega, ¿vale? Urraca hace lo mismo y, bueno, digamos que merece todos nuestros respetos, la verdad. Bueno, además de estas monedas, quizás la moneda más, a mi juicio, más significativa para la ciudad en la que estamos es la siguiente. Esa moneda de Alfonso VII, reconocible por el estilo, por la calidad del metal, las dimensiones, etcétera, presenta un crismón que ya comentamos, una cruz entre astros, pero la leyenda Leoquivitas, bueno, ciudad de León o la ciudad de León, Caput Hispaniae. Hispaniae en latín medieval es el genitivo, sería como Hispaniae, y luego Caput es cabeza. Ciudad de León, cabeza de España, es lo que está diciendo. España, por supuesto, entendido dentro del contexto temporal de la Edad Media. Pero creo que ya comenté ese interés especial de Alfonso VII por realizar su coronación imperial en la ciudad de León, no en Santiago o no en Toledo, centros religiosos, sino que decide León porque él consideraba que León era la ciudad más importante. ¿Vale? Entonces esta moneda, pues digamos que es, desde mi punto de vista, para la ciudad de León
como entidad histórica muy significativa. Las monedas anteriores que hemos comentado de Urraca en cuanto a valorar su figura también dentro de su contexto histórico. Y si les parece, lo dejamos. Puedo seguir porque tengo otras 11 diapositivas, pero bueno, preguntas. Yo sí quería aprovechar para hacerte una pregunta. Por lo que estoy viendo, Urraca también es la primera monarca leonesa que usa la efigie, ¿no?, en sus monedas, sí, que sale representada. Ahora bien, ¿también de toda la península o solo del Reino de León? Hay una moneda que se atribuye por Manuel Mozo Monroy a Alfonso VI, otro gran numismático, Antonio Román Valdés, la atribuye a Alfonso VII, Anfus Rex, es lo que pone. Podría ser el primer retrato de Alfonso VI. Podría ser. Hay un hallazgo en Morata de Tajuña en la que aparecieron, lo documenta, no sé si es Ambrosio de Morales, me parece que es, estudioso en la época de Felipe II, hace referencia a un hallazgo de un tesoro de monedas y describe, unas de ellas son la primera acuñación que hace Alfonso VI en Toledo y luego las otras parece que son esta otra, entonces podría ser el primer retrato de Alfonso VI, pero mientras la arqueología no nos dé pruebas inequívocas, puede ser de Alfonso VI o de Alfonso VI, pero sí que Urraca, si echamos un vistazo a sus monedas, pues mayoritariamente portan su efigie. Porcentualmente, muchas más monedas de Urraca portan su efigie comparadas con, por supuesto, las de su padre y las de su hijo Alfonso VII. ¿Más? Sí. Sí, bueno, lo primero, mi felicitación por la exposición. Bueno, me ha interesado tanto que llevo todo de todas partes, tenía que haber marchado hace ya un rato, pero me ha pillado aquí, ¿no? Me pilla aquí. Tengo bastante interés sobre ese término de civitas. Es muy pronto para que se utilice eso, ¿no? El concepto de civitas en la Edad Media podía ser ciudad o ciudadanía, como conjunto de ciudadanos, como conjunto de habitantes. De hecho, hay monedas que en lugar de poner civitas ponen civitatis. Claro, entonces, bueno, claro, la interpretación no es, por ejemplo, las monedas que ponen León solo o Legio solo, ¿qué hablan? ¿De la ciudad de León o del reino? ¿Vale? Es, digamos, un tema no tanto controvertido, pero sí un tema sobre el que se puede hablar. Me refiero a que la utilización del término latino en una conjugación o en otra ha servido en algún momento para distinguir de qué siglo estamos hablando, porque probablemente no estamos hablando del siglo que creíamos, ¿no? Sí. Me refiero a eso fundamentalmente. En cuanto a Urraca, no sé qué opina usted, pero vamos a ver. La representación de Urraca, la representación femenina de Urraca no se conoce ninguna otra antes. La representación, la efigie, ¿no? Porque la representación femenina no es que estuviera mal vista, es que estaba prácticamente perdida. Prueba de ello es que también me interesa conocer su opinión al respecto. El texto de Sagún, el diploma de Sagún de Alfonso VII, cuando toma el poder de alguna forma, procedente de su madre, pero reniega completamente de su texto. Es un texto terrible, porque reniega de toda ella, de todos sus errores. Dice, se incrimina errores por haber seguido a su muy errática, bueno, esto es más suave, madre, etc.
Entonces, quizá, incluso hay efigies que no se conocen o que no llegan hasta nosotros, no han aparecido tal, porque fue opacada completamente en los documentos, en los textos, como nos iba a ser en las sobre todo hay una damnatio memoriae después de, sobre todo más la historiografía castellana que la historiografía leonesa. Pero en cuanto a ese amor filial de Alfonso VII por su madre, hay que tener en cuenta que en las capitulaciones matrimoniales, en el acuerdo matrimonial de Urraca con Alfonso el Batallador, se indicaba que si tenían descendencia sería la legítima. Entonces, Alfonso, ese niño Alfonso que está en Galicia bien protegido, pues lógicamente va a ir gestando bien por sí mismo, bien lo que le vayan sugiriendo sus tutores y demás, va a gestar una opinión hacia su madre no positiva, claro está. Estaba pensando yo también precisamente en el tumbo de Santiago de Compostela, que es donde vienen todas las representaciones de los reyes. Curiosamente, la única efigie que está dañada es la de Urraca, que se ha tenido que reconstruir. Así que así no se hablaría. Sin embargo, sale la infanta Urraca, la señora de Zamora, y sale bien, y Elvira y tal, pero curiosamente sí, es cierto que en el tumbo A de Santiago es cierto que ha habido que reconstruir la cara porque alguien con mucha hazaña debió de cargársela. Es que, bueno, la misma historia compostelana vierte un veneno misógino contra la reina increíble, ¿no? Auténtica ponzoña, ¿no? sobre ella. Y solo por el hecho de ser mujer. Y la violencia de la que fue objeto en la plaza cuando Gelmírez escapaba por la violencia que es violada. Sí, porque en la crónica dicen que la raptan como lobos, pero usa una palabra, no recuerdo la latín, que puede significar violación. O sea, no habría que descartar que incluso que la violaran. Sí, dice que quedó desnuda, tal, o sea que hay más que raptar como lobos, igual se refiere a una violación. ¿Alguna otra cuestión? Sí. Sí, dos cuestiones muy sencillas. La primera, si me podría dar alguna pincelada o de dónde se concentran el grueso de estas monedas, en qué museos, si están en el Museo de León, porque hemos visto un montón de monedas y alguna indicación sobre dónde se pudieran visitar. Sí. La segunda muy rápida también. Esa idea de emperador que se transmitía en las monedas, luego se diluye, se traspasa luego también a Castilla, o Castilla acuña su propia moneda cuando empieza a fragmentarse el reino, en época ya de Fernando III cuando acumula un poco las dos. ¿Cómo se gestiona esa idea de emperador en la moneda? Bien, quizás empiezo por la segunda. El tema de Castilla, por ejemplo, numismáticamente hablando, Castilla, aparte de una moneda dudosa de Alfonso VII, Castilla solo existe a partir de Alfonso VIII. En la referencia a Castilla en las leyendas, igual que hemos visto referencia a Leoquivitas o Toledo, por ejemplo, la referencia a Castilla solo es a partir de Alfonso VIII. ¿Vale? Estaríamos hacia... si Sancho III muere en 1158, tenemos la minoría de edad, la tutoría de Fernando II, pues estaríamos hacia 1170. Aparece moneda castellana como tal. Moneda castellana como tal. La idea imperial se acaba con Alfonso VII. Cuando muere Alfonso VII, esa supremacía, digamos, se acaba. Se ha dividido además el reino, el territorio se ha dividido y ya no puede haber dos emperadores. Uno de los caudillos musulmanes que le reconoció como emperador, Zafadola, había muerto, así que tampoco había ese reconocimiento. Y bueno, la división de León y Castilla, pues como les digo, pues no permitía esa continuidad. Eso por un lado. Y luego, ¿estas monedas dónde están? Aquí en León, por ejemplo, en el Museo de Pallarés, tenemos ejemplares hallados en las excavaciones de la judería de Puente Castro. Hay algún dinero de Alfonso VI. En el Museo Arqueológico Nacional, por supuesto. Y luego la mayoría de las fotografías proceden de la colección de la Hispanic Society,
que formó Archer Huntington a principios del siglo XX. Formó colecciones, hizo la colección de colecciones, aunque es una figura criticable porque gran parte de nuestro patrimonio se fue por su causa. También hay que pensar que parte de ese patrimonio se salvó gracias a esa intervención, porque recuerden que ha habido una serie de conflictos en el siglo XX en España que acabaron con buena parte de nuestro patrimonio. Otro salió de España, de otras formas y demás. Entonces, pues la colección de Archer Huntington, de la Hispanic Society, voy a explicar un poco más detalladamente y ya terminamos porque, en fin, son las 9:20. La crisis del año 2007-2008 se llevó por delante muchas instituciones culturales y una de ellas fue la Sociedad Hispánica, la Hispanic Society. Entonces, como necesitaban fondos, decidieron vender parte de su patrimonio y empezaron por lo que más salida comercial tiene, que son las monedas. Entonces, lo ofertaron como lote de conjunto unas 50.000 monedas, medievales, romanas, visigodas, modernas. Toda nuestra historia monetaria se la ofertaron al Estado español. El Estado español, bien por razones de crisis o bien por otras razones, no aceptó esa oferta. La oferta era por unos 17 o 18 millones de dólares o algo así, que dices, bueno, mucho. La colección fue adquirida por casas de subastas numismáticas europeas, españolas, francesas, belgas, suizas, y el monto total se calcula en más de 40 millones de euros. Pero bueno, no debemos hablar de dinero, hablamos de nuestro patrimonio. Hubo una posibilidad de recuperarlo y, no se consideró necesario o conveniente. Tal vez, a lo mejor no sería justificable en aquel momento ese gasto de ese dinero. Entonces, esas monedas, al subastarse, pues esas subastas, como son públicas, se difunden a través de Internet, pues ahí yo he podido ir recopilando esas fotografías. Luego, pues coleccionistas particulares que formaron sus colecciones hace muchos años y que ahora pues han decidido venderlas, o bien porque han fallecido y sus herederos no tienen ese interés numismático, pues las han decidido también subastar, y es donde se han conocido estas monedas. Pero para verlas así, físicamente, en el Museo de León tenemos algunos ejemplos. Pues si les parece, lo dejamos aquí porque los empleados también tienen casa y no tienen que volver allí. Y les emplazo para mañana para la conferencia de José Ramón Morala, que va a tratar sobre la noticia de quesos y la lengua de León hace 1000 años, a la misma hora, en el mismo lugar, a las 8. Y vuelvo a reiterar, muchísimas gracias por su asistencia.